Capaz que sos como yo, que no sé si te diste cuenta, a mí me gustan mucho los libros, y capaz que sos un poco como yo en que te gustan los libros clásicos. Por ejemplo, acá tengo el poema del mío Cid, tengo los cuentos, por ejemplo, para mostrarte de Hans Christian Andersen, Las Mil y Una Noches. Capaz que sos como yo que te gustan los clásicos, o capaz que no, capaz que sos de esas personas que atravesó literatura, atravesaste idioma español en la secundaria y nunca te pareció como muy interesante o nunca le entendiste la vuelta de tuerca de qué tienen de importante los clásicos. Qué sé yo, capaz que te obligaron a leer el Mío Cid Campeador, o capaz que te obligaron a leer la Ilíada, la Odisea de Homero, o Dante, o no sé, cuentos como los de Hans Christian Andersen cuando eras pequeño. Y capaz que te pareció siempre mucho más divertido, no sé, Harry Potter, o Crepúsculo u otro tipo de literatura. Pero siempre los clásicos pueden generar como una cierta aversión, como un cierto miedo al iniciar o cómo iniciar. Bueno, eh, después que te pasó un poco eso, y en el video de hoy un poco me gustaría comentarte cuál es la importancia de los libros clásicos, o sea, qué son los libros clásicos y por qué importan. Por ejemplo, acá tengo otros libros más clásicos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los Os Lusíadas, que está en portugués. Tengo, podrás ver acá en la biblioteca, por ejemplo, tengo Aristóteles, tengo otros atrás, acá, esa es otra biblioteca acá atrás. Tengo varios libros clásicos. Incluso este, por ejemplo, Julio Verde está muy bueno, de la Tierra a la Luna, es muy divertido. No sé si considerarlo un clásico, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero en el video de hoy me gustaría comentarte un poco qué importan los clásicos, o sea, y más importante aún, ¿por qué te debería importar a vos los libros clásicos? ¿Qué relevancia tienen en tu vida? ¿Por qué son importantes para tu vida? ¿Bien? Pero por eso tenemos que hacernos una pregunta previa, una pregunta que es la más importante, que es ¿a qué gastarte leyendo libros difíciles? O sea, ¿por qué voy a estar gastándome días en intentar leer El Cantar del Mío Cid, donde muchas veces tiene un vocabulario complicado, habla de una época que no tengo ni idea, que tengo que investigar en internet de qué está hablando, o no sé, leer Los Lusíadas, que es un poema portugués, que tiene pila de referencias a la mitología clásica, y tengo que buscarlas en internet, leerlas por mi cuenta. Entonces, esa es la pregunta, o sea, ¿para qué gastarse en leer estos libros? O sea, en perder tiempo con estas torturas vivientes, ¿no? ¿Para qué gastarse a hacer esto? O sea, simplemente para subirse al carro de los snob y decir, ay, me encanta el Don Quijote, o ay, el mío sin campeador es un poema fantástico, o ahora que aprendí griego antiguo, realmente puedo entender la Ilíada, o creo que todos deberían leer a Shakespeare en su idioma original. Eh, no, obviamente la respuesta no es para ser un snob, ¿bien? Tampoco la respuesta es para ser un vanidoso erudito y simplemente tener cultura porque sí. Eso es un síntoma del mundo de hoy en día, de muchas veces no se tiene una motivación real de por qué leer los clásicos. A veces simplemente es no, por tener cultura y conocer los grandes clásicos y parece que ser un poco porque sí. Pero en realidad hay una verdadera razón y una razón muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado vos, qué hago con mi vida? O sea, ¿de qué se trata este mundo? ¿Cómo tengo que actuar ante tal o cual situación? O incluso más preguntas más profundas te podrías haber hecho. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que haga en este momento preciso de mi vida? ¿O qué es el amor? ¿Qué es el odio? ¿Qué es la libertad? O incluso preguntas más profundas aún, ¿hay algún sentido para la existencia? ¿Hay algún propósito? Otras cosas que también te pueden haber pasado, no solo hacerte preguntas filosóficas. A veces uno se puede preguntar o sentirse raro. ¿Nunca te pasó de sentirte raro, no conseguir darle un nombre a lo que te está pasando? Te sentís extraño, a veces angustiado, algo te ocurrió y no tenés idea de dónde estás parado, sentís que estás viviendo en un laberinto, es todo confuso, no conseguís como que claridad. Bueno, por todo eso
es por lo que deberías leer los clásicos. Justamente el punto de los clásicos, de los libros clásicos, es ayudarte en esas situaciones. Es todo el punto. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Qué es un clásico? Bien. Entonces, una obra literaria es considerada clásica si se considera una obra de alto valor capaz de transmitirnos verdades y enseñanzas sobre la realidad y nosotros mismos hasta el día de hoy. ¿Bien? O sea, es una obra de alto valor que nos puede transmitir verdades, enseñanzas sobre nuestra realidad y nosotros mismos hasta el día de hoy. O sea, puede ser una obra de hace 2000 años atrás, mientras sea valiosa y nos transmita cosas del día de hoy, es un clásico. Y obviamente que haya perdurado y, según un cierto consenso, se considera un clásico, ¿no? En el campo, por ejemplo, de literatura de ficción, un clásico además es un libro, muchas veces que es un ejemplar de ser imitado. Por ejemplo, el Cantar de Mio Cid o la Ilíada o la Odisea, grandes poemas, han sido considerados dignos de ser imitados. ¿Bien? Autores como Luigi Camões imitó la Eneida, por ejemplo, Virgilio y otros grandes poemas clásicos. Toma como inspiración. Y que también, o sea, muchas veces es un pilar para nuestro idioma, ¿no? Como el poema del Mio Cid se estudia no solo a nivel literario de la historia, sino muchas veces los poemas se estudian también a nivel lingüístico, o sea, de cómo aportaron al idioma. Y además, muchas veces los poemas y los clásicos han sido pilares para nuestra civilización. En la literatura, por ejemplo, de ficción, la Ilíada y la Odisea no eran solo considerados libros de ficción, sino que eran considerados libros casi sagrados, por así decirlo. O la Biblia, por ejemplo, que es un pilar de nuestra civilización, es considerado un libro sagrado incluso para la fe católica. Entonces hay ciertos libros que han moldado la civilización y hasta donde uno ha llegado, a donde uno ha llegado. Otro uso que se le puede dar al término clásico es un libro que ha sido también un pilar para entender históricamente el mundo, ya sea un pilar positivo o negativo, como puede ser el Manifiesto Comunista, es decir, sí que es un clásico de la literatura comunista. ¿Bien? Pero no es en ese término el que voy a estar usando la palabra clásico, bien en ese sentido, sino en el sentido de literatura de alto valor. O sea, los libros más importantes que deberías leer, por así decirlo, en el sentido de alta literatura, y libros que van a ayudarte a formar tu imaginario y tu comprensión de la realidad, principalmente por lo que transmiten. Además, por el uso del idioma, que es algo muy importante. Ejemplo de libros clásicos, el Evangelio, la Biblia. Ese es el gran ejemplo de libro clásico. Si quieres el libro clásico, la Biblia. La Ilíada, la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, Don Quijote, Mio Cid Campeador, los diálogos de Platón, creo que tengo uno por acá, por ejemplo, no lo tengo guardado allá atrás. También hay algunos libros que se consideran como clásicos modernos o clásicos contemporáneos, como, no lo tengo acá, pero El Señor de los Anillos, como los libros de Chesterton, como el Sherlock Holmes, el Retrato de Dorian Gray. Entonces, uno de los aspectos más importantes de los clásicos es la formación de la imaginación, o sea, la literatura de ficción y no ficción, pero más histórica, en primer lugar, forman nuestro imaginario, nuestra imaginación, nuestra capacidad de usar esa potencia imaginativa. Como diría Santa Teresa de Ávila, la imaginación es la loca de la casa. Por lo tanto, es necesario purificarla, domarla, controlarla. Hoy en día, en nuestra cultura, generalmente controlamos muy poco la imaginación. O leemos a veces un libro de literatura y lo leemos tan rápido que no nos imaginamos ese ambiente. Ejemplo, cuando lees El Señor de los Anillos o si leíste un libro de ficción, te has detenido a intentar imaginar esos paisajes, a intentar imaginar esas situaciones, quedándote en un párrafo, imaginando la montaña, como lo describe el autor, lo que está ocurriendo. Por eso muchas veces, cuando leemos palabras o enunciados, o sea, por esa mala formación del imaginario, a veces nuestra imaginación erramos con la imaginación y no conseguimos ver la pantalla completa. O sea, muchas veces nos dicen cosas que suenan lindas, pero que si usásemos la imaginación nos daríamos cuenta de que no son tan lindas en la realidad. Un ejemplo muy fácil que es escuchar, por ejemplo, Colón llegó a América. Y decirlo como si fuese nada, como si fuese, no sé, ir a la panadería de la esquina y comprarte un pan. Pero cuando pensamos, Colón llegó a América y nos centramos en decir, bueno, ¿qué siente un hombre? ¿Cómo vive un hombre que antes de intentar
que piensa entrar a un barco para dar la vuelta al mundo e intentar llegar a la India por el otro lado, que vaya en alta mar y no tiene ni idea si va a sobrevivir. O sea, ponete en el lugar de ese hombre. ¿Qué tiene que sentir? ¿Qué pasó por la cabeza de un hombre que va a subirse a un barco para dar la vuelta al mundo, para llegar a la India por el otro lado? ¿Qué hace, por ejemplo, que ese conjunto de marineros que lo seguían decían arriesgar su vida? Muchos sabían que muy probablemente algunos cuantos no llegarían vivos. Los peligros que hay en el mar, la sal, la falta de comida, toda la situación, que no es una situación nada cómoda el mar. ¿Para qué hacían todo eso? O sea, uno puede decir, ah, colonizó América y lo hizo por plata. Y uno podría, usando la imaginación, preguntarse, ¿realmente un hombre se subiría a un barco junto con otros marineros solo por plata? ¿Solo por dinero? Es una buena pregunta. Como digo muchas veces en muchos videos, la palabra es lo que nos ayuda a ver la realidad. Entonces, tenemos que una de las cosas más importantes de la literatura de ficción y los clásicos es formar nuestra imaginación, conocer cómo era el mundo en el pasado, cómo se fue formando, qué era lo que ocurría, cómo vivían las personas en esa época. Pero otra de las utilidades es la palabra, el perfeccionamiento en el vocabulario. O sea, porque la literatura de ficción y de no ficción tienen generalmente un vocabulario bastante culto. Como digo en varios videos, nosotros vemos intelectualmente a través de palabras. Las palabras son el medio con el cual conseguimos entender y tener una mejor visión de las cosas. Para captar mejor nuestra realidad, muchas veces necesitamos articular en palabras para entender qué es lo que nos pasa, dónde estamos. Entonces, los grandes literatos son muchas veces expertos en poner en palabras cosas que nos pasan en la vida de una forma muy perfecta, muy resumida, muy compacta y que nos ayudan a justamente eso, a entender qué nos pasa. Bien, los genios que manejan el lenguaje nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, a entender no solo a nosotros mismos, sino además la realidad exterior. Y la realidad exterior no es solo física, ¿se entiende? No es solo piedritas y cosas chocando y volando y electricidad. Es también la vida moral, la vida en sociedad, la vida de tomar decisiones en el día a día, la vida del amor, la vida de las emociones, de las amistades. Hay tantas cosas allá afuera y de la realidad que necesitamos entender dónde estamos parados, poner en palabras qué nos pasa. Por eso la literatura además es una forma nuestra imaginación y forma nuestro vocabulario, forma nuestro lenguaje, forma nuestro pensamiento, porque nosotros pensamos con palabras. Pensalo bien, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de los animales? Bien, no es solamente la comunicación, es nuestra capacidad de hablar. Eso es lo que nos hace más humanos. Incluso lo más importante en la educación de un niño en primaria es su alfabetización, o sea, su capacidad de leer, de hablar, o sea, lo más importante de la formación de un niño pequeño es que pueda empezar a hablar y hablar correctamente y alfabetizarse, empezar a poder leer. El ser humano lo que hace es hablar y a partir de hablar consigue razonar, consigue pensar. Pero si ese pilar, que es el habla, que es el vocabulario, que es la expresión, que es el lenguaje, está deformado, el razonamiento que se sustenta sobre él también se va a ver afectado. Por eso, por ejemplo, en un video reciente que publiqué de por qué esto es tan confuso, ahí explico justamente que uno de los problemas es nuestra falta de vocabulario. Y entonces los clásicos vienen a ayudarnos en eso. Y ayudándonos a tener mejor vocabulario, mejor palabra, mejor dominio del lenguaje, podemos tener mejor dominio de nosotros mismos. Porque de nuevo, pensamos con palabras. Dominar las palabras, el lenguaje, nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos. Entonces la literatura muchas veces es una gran guía y luz en nuestra vida que no tenemos que despreciar. No solo para conocernos más a nosotros mismos, sino para conocer más la realidad, bien, en la que vivimos y aprender cómo y cómo no debemos actuar en ciertas situaciones. Por eso, puedes ver algunos videos donde hablo analizando algunas películas, donde hablo analizando algunos libros o situaciones. Vas a ver que en ese análisis de la ficción podemos sacar enseñanzas para nuestra vida y sobre determinadas situaciones. Porque en general nosotros solo vivimos una vida, con situaciones bastante limitadas, pero la ficción nos ayuda a ver un panorama más amplio de situaciones, de posibilidades. Bien, la literatura nos ayuda a conocer la posibilidad, principalmente la de ficción, porque la ficción, incluso la histórica, que no es ficción, pero también, las historias nos ayudan a conocer un panorama más amplio.
Pero obviamente un clásico no se queda solo en literatura. Uno también podría hablar de filosofía, me quise centrar un poco más en literatura, pero también no podría centrarse más en filosofía, en cosas de pensamiento como Chesterton, o de filosofía como Aristóteles, Platón, o Santo Tomás de Aquino, etc. Pero ahí ya estamos en otro tipo de clásico, que son más complicados, más elevados, pero quería quedarme con esto, en el vocabulario y la imaginación, principalmente en la ficción y en las historias. Por eso en este canal te invito a que veas y leas clásicos, si sos como yo que te gusta la lectura de los clásicos, que sos medio enfermito por los libros y por el estudio, te invito a que te suscribas, donde voy a seguir profundizando sobre este tema en más videos. Te dejo en los costados otros videos para que veas. Y nada, que Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima. Chao, chao.